Macuali Xihualacan. Buenas tardes, bienvenidos. Este panel o este coloquio, como le hemos llamado, está en el contexto de como bien saben, en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna. Pero nosotros le integramos algo más en el contexto también de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, del Imperio Azteca. Este año cumpliríamos 500 años de ello. Y el hablar de la lengua materna en la región de San Luis Potosí es hablar de varias lenguas, de varios idiomas. Y van a estar con nosotros en este coloquio tres hombres dedicados a la poesía, también dedicados a la narrativa. El caso, por ejemplo, de Evaristo Mar. Él es poeta, tiene poemas que le hemos llamado nosotros Silencios, Susurros del Viento, que nos va a platicar un poquito de ello en un rato más. Es un reciente poemario que ya está circulando por ahí. El caso de Isoteco Palemón, él es escritor también, es poeta, y también tiene algunos textos, alguna narrativa. Y el caso de Seferino del Ángel, que ha publicado con ese nombre, con su nombre original, pero que la obra que estamos en proceso de publicación, le llama Secretos de la Sierra de Toltepec. Él ya la va a publicar con el seudónimo de Jicotencatl. Entonces, ellos son los tres que nos van a acompañar en este coloquio. Y bueno, la experiencia de ustedes que están aquí presentes es importante porque según estoy registrando, son 22 asistentes. Y antes de entrar en conversación con ustedes, con los 21 o 22, reflexioné durante la mañana de que cada lengua que nosotros hablamos son distintas visiones, distintas formas de apropiarnos del mundo, distintas formas de interpretarla y darle sentido al mundo, a la vida, a la relación que tenemos con el mundo. En México tenemos 68 lenguas reconocidas, originarias. Hay algunas otras que no han entrado, vamos, en ese catálogo, porque a veces son desconocidas por nuestros legisladores, por nuestros gobernantes, pero hay algunas otras lenguas más que no están en ese catálogo. En el catálogo, en la última que tenemos, en el último registro, tenemos registrado 68 lenguas originarias, además pues del castellano. Pero cada una de esas lenguas originarias tiene sus variantes. Leía yo hace algunas horas que tan solo el náhuatl tiene 30 variantes. Entonces es una riqueza cultural que tenemos en México. En América Latina acabamos de escuchar un poema en quichua. Son distintas visiones, distintas formas. Y hoy vamos a conversar o vamos a entrar en este coloquio, 22 formas de interpretar el mundo, 22 formas de apropiarnos de ellas. Y yo quiero comenzar también para darle paso a quienes nos acompañan, los poetas. Quiero comentarles que la palabra ha sido muy importante para la civilización. La palabra nos humaniza. Hay un texto bíblico por ahí que dice, ¿sí? Y en el principio era la palabra. Y en otro texto de este gran libro dice que por la palabra todo fue creado. Y los poetas que van a estar con nosotros han ido creando su propio mundo, han ido recreando su mundo, teniendo en cuenta toda la tradición. Entonces, en ese contexto, presento a cada uno de los panelistas, a cada uno de los que nos van a guiar en este coloquio. ¿Sí? Tengo en primer lugar a Evaristo Mar.
El Evaristo Hernández Martínez es nativo de San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí. Él le llama el corazón de las tres huastecas, porque ahí convergen la huasteca veracruzana, la huasteca hidalguense y la huasteca potosina. Evaristo es hablante de la lengua náhuatl y se interesó por la lectoescritura de su lengua nativa hace aproximadamente 10 años. Empezó dando talleres en alguna granja que le facilitaban o en lugares públicos, como en un parque. Evaristo hace poesía náhuatl, ha participado en la Dirección General de Culturas Populares con algunas conferencias sobre las oportunidades para los activistas de las lenguas originarias, sobre todo para los autodidactas, como es su caso. Él trabaja en la construcción, es albañil, de donde percibe ingresos para su sustento diario. Actualmente toca en un grupo musical versátil y sigue dando talleres. Salió de su tierra con la primaria, posteriormente sacó su certificado de secundaria por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ese es Evaristo Mar, quien va a compartir con nosotros su experiencia en su lengua madre, su lengua nativa, y algo que sé de él por un conversatorio que tuve anteriormente, es que su madre le hablaba en náhuatl y su padre le hablaba en castellano. Entonces él convivió con las dos lenguas, pero ya nos dirá él en su momento el por qué él se considera, pues, considera que su lengua materna es el náhuatl y no el castellano. El otro autor que va a estar con nosotros, el otro poeta, dado que es la Academia Nacional e Internacional de Poesía, por eso vamos a trabajar con ese género, porque el siguiente ponente, que va a platicar con nosotros, él tiene distintos géneros, tiene novela, tiene cuento, tiene poesía y también tiene alguna obra teatral por ahí. Me refiero a Seferino del Ángel Santiago, que su siguiente obra, les decía, va con el nombre de Jicotenca. Les comento algo de él también en cuanto a su currículum, que es amplio. Voy a decir algunas cosas pequeñas, ¿sí? Y diremos de él que él nació en el Naranjal, Citlaltépec, Veracruz, en la Sierra de Otontepec, en una comunidad mexica enclavada en el corazón de la Sierra de Otontepec, llamado el Naranjal. Durante su niñez y juventud trabajó en la milpa y fue peón de caciques. Sus padres no fueron a la escuela, no obstante su madre, Enriqueta Santiago, aprendió algo de matemáticas, abrazó el oficio de partera por más de 50 años, además de hacer cazuelas, cántaros y comales. Su padre, Nicolás del Ángel, aprendió a leer y escribir por cuenta propia. El escritor mexica, Seferino del Ángel, estudió la primaria en el Naranjal y la secundaria en la cabecera municipal de Citlaltépec. El bachillerato lo cursó en Tuxpan, Veracruz. Después ingresó al seminario con aspiraciones sacerdotales, pero desertó al descubrir que no era su vocación. En 1998, Seferino se fue a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y ahí trabajó de obrero. Ahorró algo de dinero y gracias a ello, en julio de 1999, se mudó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para cumplir un sueño que desde niño guardaba en su corazón, tener una profesión. Estudió en la Universidad del Valle de Atemajac 2 licenciaturas, Filosofía y Psicología. También estudió la maestría en Educación. Es autor de 4 obras literarias, bueno, ahora ya contamos con 6 obras literarias, Cuentos bajo sombras, Xochicuicue-Tepexti, Icone, Las otras yo, Cayacame. A partir de 2006 canta canciones en náhuatl compuestas por él mismo.
Ha trabajado en las aulas por más de 20 años en los estados de Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, y actualmente estudia un doctorado en educación. El siguiente que nos va a compartir su trabajo con nosotros es el también profesor José Izoteco Palemón. Él nace en un pueblo llamado Acatlán, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Su lengua materna es el náhuatl. Sus primeros estudios los cursó en su localidad. Después asistió a la preparatoria, en donde le llamó la atención la literatura. Es biólogo por la UNAM. Retomó la lectura con variedad de literatura. Actualmente se desempeña como docente en el sistema de educación media superior. En sus tiempos libres escribe narraciones, muchas de ellas son pasajes vividos en su infancia, otras las escuchó de su abuela. Su objetivo principal es seguir escribiendo para abonar a la literatura rural náhuatl. Esos son los tres poetas que van a compartir con nosotros el día de hoy. Para todos los poetas me llamó la atención algo y con eso quiero comenzar para darle la palabra a estos tres poetas que hoy nos acompañan. Platicando en algunos tiempos con Ceferino del Ángel, y me llamó la atención su obra, la primera obra que yo tuve en manos, Xochicuicatl Pepextli, Poesía al Desnudo. Me llamó la atención porque él, en la traducción que hace del poema, de la poesía, él usa la palabra Xochicuicatl, que nos va a decir más adelante el por qué, y bueno, la traducción que da él, ¿verdad? Y posteriormente platicando con Evaristo Mar, él a la poesía le llama Xochitlachtoli, y también tiene su vertiente, explica el por qué llamar Xochitlachtoli y no utilizar el término Xochicuicatl. Además de que él da la pauta a tanto Evaristo como, en este caso, con Evaristo como Ceferino del Ángel, dan la pauta para preguntarnos, ¿Xochicuicatl o Xochitlachtoli? Y el que quiera del coloquio, los que quieran responder a esta pregunta, abrimos el foro. Evaristo, Ceferino, José Izoteco. ¿Alguien de ustedes que abra? Bueno, pues si me permiten, sí. Buenas tardes a todos. Yo soy Evaristo y pues es un honor estar aquí con todos ustedes. ¿Y por qué llamarle Xochitlachtoli? Porque es la palabra florida desde el concepto poético, de alguna manera decirle. Xochicuicatl también entra dentro del término, pero ahí visualizamos un poco más la parte de la flor y el canto, como literalmente dice la palabra. Entonces yo lo siento más como la palabra florida, como la forma poética de hablar, como lo es el náhuatl. Entonces yo de alguna manera la considero así, como la palabra florida. Ese es mi punto de vista. Ok, gracias, Evaristo. Buenas tardes, ¿puedo sí, adelante, maestro. complementar? Pues bien, como dice el compañero, más que nada es un término muy complejo, por decir Xochitlachtoli, viene igual, lo complemento como la palabra colorido, se puede decir.
Entonces, más que nada en náhuatl, por ejemplo, se puede decir que su habla es muy metafórico y aparte es muy aglutinante. Entonces yo creo que no es sencillamente decir, no, pues el poema se desglosa ahora en náhuatl. Es una extensión de palabras, va más allá filosóficamente, como lo dice el compañero. Entonces yo lo podría definir en español así como la palabra colorida, pues, o sea, que tiene matices brillantes, se puede decir. Gracias. Bien, maestro, gracias. Soy Seferino, Xochicuicatl. De igual forma, o sea, en náhuatl tenemos muchos símbolos que no se deben, en español no se deben traducir de manera literal. O sea, pierde mucho valor cuando ya se traduce al español porque nosotros como nahuablantes siempre manejamos muchos simbolismos. Eh, por ejemplo, aquí, en mi caso, Xochicuicatl, yo me apegué mucho al náhuatl clásico, del flor y canto. Sin embargo, Xochitlactoli, que ya como lo decían, pues de ahí viene la palabra, un adjetivo xochío, que significa florido, está lleno de flores. Lo que indica pues así toda una maravilla, toda una hermosura pues de paisajes, y lo imaginamos, un terreno de, pensemos, de 1 hectárea lleno de flores, una hermosura, se vería tantos colores, ¿no? De ahí de ahí el símbolo, ¿no? Del Xochitlactoli es la palabra adornada con flores, o la palabra colorida, como decía el compañero. En mi caso, yo le puse así Xochicuicatl en cuanto que me apegué mucho al náhuatl clásico, el flor y canto que lo manejan Nezahualcóyotl en sus poemas. Por esa razón, sin embargo, he aprendido mucho de mis hermanos de Guerrero, que también hablan el náhuatl ahí un poco con variantes, si comparamos con Veracruz y otros estados, igual como Morelos, Estado de México, hay variantes, y he aprendido mucho. Por ejemplo, algo que ahorita me trae a la mano, que José Isoteco creo que es de Guerrero. He aprendido mucho, por ejemplo, nosotros manejamos acá en Veracruz, ni cuamachilía, así para decir comprendo, comprender. Y en el estado de México, en Texcoco, ni cuasilmati. Entonces, son palabras que yo voy adquiriendo ahorita, por ejemplo, Xochitlactoli, ya lo había escuchado, pero no me había puesto a pensar mucho en el significado de fondo pues que hay, y creo que este es el enriquecimiento que vamos teniendo como escritores, porque el náhuatl es muy variado, hay varias variantes. Sin embargo, pues más allá de afectarnos, pues nos enriquece a todos. Y otra de las, no tan solo con las variantes, ¿no? Sino los sinónimos que utilizan en la lengua náhuatl. Está Evaristo. Hay, por ejemplo, nosotros hablamos de tlachtoli, o cuando decimos nuestra palabra, ¿no? Totlachtol, nuestra palabra. Y platicaba yo precisamente con Evaristo, porque él usa también la otra palabra, Kamanali, ¿no? Tu Kamanali, que también la traduce como nuestra palabra, ¿no? Y él hace una bella distinción entre el Tucamanali y el Totlachtol, ¿no? El Totlachtol, ¿sí? No sé, no veo a Evaristo por ahí, porque él hace una bella distinción. Incluso, ya te vi, Evaristo, incluso me llamó la atención Xochitlactoli, porque yo lo veo como una bella palabra, como decían ustedes, hacer una traducción más libre, no tanto literal. Yo le doy como la belleza en la palabra, ¿no? La palabra armoniosa, la armonía a través, y la poesía para el náhuatl es precisamente, ¿no? Esto, una palabra en armonía, una bella palabra, y eso me llama la atención, ¿no? Entonces, Evaristo, me encantaría que compartieras con los que estamos ahora esa diferencia que haces tú entre el Kamanali y el Tlachtoli. Muy bien. Bueno, desde un punto de vista
más común. El Camanali es, podríamos decirle, como una forma común de hablar del pueblo. Okay. Vemos esas partes de las palabras que utilizamos coloquialmente. Y a diferencia del Tlachtoli, de la palabra Tlachtoli, esa parte la utilizábamos se utiliza en los rezos, en las oraciones, para acercarse un poco más a las partes espirituales, ¿no? Para hablar poéticamente. Utilizamos ese término de Tlachtoli. Y bueno, esa es la pequeña gran diferencia desde un punto de vista a como yo veía que se utilizaba en mi comunidad, a cómo utilizaban los abuelos, a cómo utilizaba la gente que se relacionaba con los rituales, con las ceremonias. Decía mi abuelo, decía, Xitlahto, reza, ora. Entonces, bueno, yo analizando esas dos palabras, le doy ese término, y Camanali, bueno, pues habla, ¿no? Entonces, desde ese punto yo parto para darle ese término a esas dos palabras. Hay otra palabra que se utiliza, y es huechiguas, que también es hablar, ¿sí? Mis términos, yo los comparto desde un punto de vista más vivencial desde mi comunidad, y he hecho estos comparativos con compañeros, con hermanos hablantes de la Huasteca de Hidalgo, de la Huasteca de Veracruz, con muy pequeñas variantes, porque nos entendemos a la perfección. Inclusive he tenido el gusto de platicar con hermanos de Milpalta, de aquí de la Ciudad de México, con algunos hermanos de Guerrero, y no hay mucha diferencia en la que se marca la parte de las variantes que se dice. Ahí sí yo me siento más cercano, y como decía ahorita el compañero, lejos de distanciarnos, hay que enriquecer nuestro lenguaje, ¿no? Yo estoy en ese punto también, en ese contexto, lejos de encerrarse a que no, pues lo mío es lo legítimo, lo originario, lo efectivo. No. Es enriquecer nuestro vocabulario, y ampliar nuestro conocimiento. Entonces, esa es la diferencia que yo hacía entre Camanali y Tlachtoli. Gracias. Muy bien, gracias, Evaristo. Tú tienes un poema, precisamente, que le llamaste Tu Camanali, ¿sí? Yo creo que te invitaría a que nos compartieras eso, porque ahí es en donde tú nos das la visión que tienes de la palabra, ¿sí? Y nosotros estamos entre poetas aficionados a la poesía, y para mí un poeta es un maestro de la palabra, y yo haría esa distinción que tú haces, ¿no? Entre el Tucamanali y el Tlachtoli, en el sentido de que durante mucho tiempo en la historia del pensamiento humano, la poesía estaba reservada para las personas ilustradas, y precisamente el Tlachtoli es, como tú dices, la palabra elegante, ¿no? La palabra, vamos a llamarle así, y la otra, Tucamanali, o Camanali, la palabra cotidiana, del uso cotidiano, y la otra está un poco más adornada, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras ese poema en la lengua materna, y después nos compartieras la traducción que tú haces de ese poema. Muy bien, con todo el gusto. Tucamanali. Camanali patlani que papalut. Acasonce. Kiwika hakat wan puliwi. Que papalut patlani Camanali. Kiwika tutlan newilis. Que mantica en Montlastanilla.
Huelis mishli que ishmatitutlan newilis. No ishaya cuetzca, no yo lo choca. No tlasnanchi mosagua. Mishli que te pewa ishayo. Mosentilia, guanyo liwi le milistli. Que papalut patlani kamanali. Kiwika hagat guan poliwi. Poliwi. Nuestra palabra. La palabra vuela como mariposa, ligerita, ligerita. Se la lleva el viento y se pierde, se pierde. Como mariposa vuela la palabra, se lleva nuestros pensamientos. A veces me pregunto, ¿acaso las nubes conocen nuestros pensamientos? Mi rostro ríe, mi corazón llora, mi madre tierra ayuna. Las nubes riegan sus lágrimas, se juntan y se genera la vida. Como mariposa vuela la palabra, se la lleva el viento y se pierde. Se pierde. Ok. Bien, muchas gracias. Hermoso poema, tiene mucho de fondo. ¿Sí? Ok. Oh. Nada más les Bien. quiero, Dimitri, nada más les quiero pedir que apaguen sus micrófonos porque se oye e interrumpe la conversación de Sí. los invitados. Bien, Por favor. gracias. Bien, quiero dar la bienvenida al maestro Yaot Praxedis, ya se fue, por ahí apagó su cámara, pero el maestro Yaot es poeta también de la Sierra de Guerrero. Maestro, gracias por estar aquí, bienvenido, ¿sí? En un momento a ver si nos apoya también con lo que usted hace y sobre todo su experiencia con la lengua, su lengua materna, la lengua náhuatl, ¿sí? Muchísimas gracias, maestro. Aquí estamos. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bien. Seferino del Ángel, hay una obra tuya que me gusta también, de poema, Los rostros del amor, y ahí tienes un bello poema, no sé si lo tienes por ahí a la mano para que nos lo compartas, y le llamas al poema, le llamas Amor Mexica, ahí lo tienes, mira, qué padre. Esa es tu primera obra poética, ¿verdad? Porque ya tenías antes la de Cuentos bajo sombras. Ahí está, Xochicuicat Pepesti, ¿sí? A ver si nos compartes tu poema que me parece muy interesante para el día de hoy, el poema de Amor Mexica, creo que le llamaste, ¿verdad? Sí, por favor, Seferino. Yo no tengo buena memoria, lo voy a leer. Okay. Lo voy a leer porque no memorizo ningún poema. Amor Mexica. Primero voy a hacer en náhuatl y luego en la traducción. Mexica Tlazoctlayo. Nochi Nojniwan y Pantescoco, Morelos, Milpa Alta, Juan Guerrero. Y Pampuebla, Tláhuac, Juan Veracruz. Mexica Tlazoctlayo, el Quintzextelo. San Luis Potosí, Juan Hidalgo, y Tlazoctlan no Gia Náhuatl. Yaica Elin no Igniwan, ti Elin y Coneguan Cuitláhuac. Ashkeman ni Mitzcahuas, Moguaya ni Moyolpactía. Ashkeman Tinechcahuas, Tenochtitlan Elin no Tetlacahuilili. Ni Eli Cuauhtémoc Iconne, ni Eli Moctezuma Iconne, ni Eli Macuilchochitzin Iconne, ni Eli Hueyitotecatl Iconne. Tlahuel Patío Eli Totoltecayotl, Amo Namiki Ica Teocuitlatl, Yon Ica Sensontle, Techilhui Nezahualcoyotl, Cuyomen Quinesquen, Techmictice, Yese Santo Cuayo Quitesquen, Quiquelcasquen Tunelguayotl, Quimatica Mexica Eli Pasti,
no iniwan tenec, guantepegua, urepecha, yaqui guancora, chichihuaca no gia tlamastiloya, chixemanacan, mucuacualtzin, toltecayo. San Jerónimo Amanalco, Chuchimilco, Huanhuachaca, Quiselisquen Sete Maquilistli y Toltecayo Axayacatl. Amor mexica. Todos mis hermanos en Texcoco, Morelos, Milpa Alta y Guerrero, en Puebla, Tláhuac y Veracruz, la cultura mexica los sacudió. En San Luis Potosí e Hidalgo, aman también el náhuatl. Por eso son mis hermanos, somos hijos de Cuitláhuac. Nunca te dejaré, contigo mi corazón se alegra. Nunca me dejarás, Tenochtitlan es mi herencia. Soy hijo de Cuauhtémoc, soy hijo de Moctezuma. Soy hijo de Macuilexochitze, soy hijo de su gran cultura. Es rica nuestra cultura mexica, nada que ver con el oro, ni con el pájaro de 400 voces, lo afirma Nezahualcóyotl. Los españoles quisieron matarnos, pero solo nuestros troncos cortaron. Olvidaron nuestras raíces, sabiendo que el mexica es bravo. Mis hermanos Tenec y Tepegua, Purépecha, Yaqui y Cora, hagan también escuela, compartan su valiosa cultura. San Jerónimo, Amanalco, Xochimilco y Oaxaca recibieron un buen regalo, la cultura de Axayacatl. Tlaxcamactimía. Muchas gracias. Quienes se han dedicado a, quien se ha dedicado a estudiar la poesía, comentan que el poema es una forma de pensar en imágenes. Y veo que Evaristo tiene muy bellas imágenes en el poema que nos acaba de compartir. También a la parte histórica de Ceferino, también con algunas imágenes, pocas, pero es más histórico el de él. Pero tiene algunas otras que más al rato, en un momento más, nos va a compartir, y tiene también bellas imágenes. Lo mismo pasa con el profesor José Izoteco. Maestro José, ¿nos quiere compartir alguno de sus poemas para ver las imágenes que usted está, que está reflejando en sus poemas? Sí. Gracias. Pues prácticamente yo escribo más narrativa, pero ahora en esta ocasión me atreví a formular un pequeño poema. Se titula Mi lengua náhuatl. Lo voy a leer primero en mi lengua natal, se llama Notlahtol náhuatl. Cabitl Nimanyafa Yovano Tezcayoco. Vano Tlatoti Yoveca. Cuaquineque Kipopolose. Moyaba pone Camilac. Nomás Tlacapalte Tequetza. Nimambetse y Nonelvayo. Namana cuac xquitequitilcha, más que yafa, que entla ica y más tlacapal bebe yactique, quitlapote otin. Nafa ni cuica notic, yafa y toca notlatol nam. Enseguida les voy a leer en español. Mi lengua náhuatl, por siglos se ha cristalizado, inmortalizada por generaciones. Cuando tratan de inmolarla, florece, aletea y se sumerge por mis venas. Se entristece al acallarla, pero ella, como si tuviera alas, surca fronteras. Yo la llevo dentro. Ella es mi legado milenario. Oh. Felicitaciones. Muy interesante. La verdad, cuando yo escucho poemas en náhuatl, me hace palpar esa gran cultura que tenemos los mexicanos. Ahora solamente con la visión náhuatl, pero imagínense si tuviéramos también aquí
la visión Tene, Otomí, Tepegua, esas 68 lenguas, como decía al iniciar este coloquio, no, son 68 formas de apropiarnos de la naturaleza, de apropiarnos del mundo. Por eso cuando le hablamos de la lengua materna, decimos, es la lengua, la primera lengua con la que nosotros convivimos. Y aquí vemos a 3 personajes que tienen una primera lengua, pero también por cuestiones culturales tuvieron que aprender una segunda lengua, como es el castellano, y algunos han aprendido algunas otras lenguas, ¿no? Y eso es lo maravilloso, porque en estos 3 poetas que tenemos, y quiero felicitarles por ello, tienen esa doble visión, ¿sí? Esa doble forma de apropiarse del mundo y darle sentido al mundo, porque la palabra da sentido al mundo. Por eso quiero recordar ahora en el prólogo de Xochicuicla Pepesti, Poesía al Desnudo de Ceferino, por ahí Javier Castellanos, un poeta zapoteco, me llamó la atención cómo empezaba, decía, ¿qué sería de nosotros sin la palabra? Sí. Y vemos aquí que el poeta o los poetas son maestros de la palabra y lo hacen de una manera tan sencilla y de una manera tan fluida que sí, yo quisiera preguntarles, bueno, a los 3 que están con nosotros ahora compartiendo, si encuentran una diferencia entre el poema en lengua original con el poema en lengua castellana. ¿Ustedes ven esa diferencia? ¿La alcanzan a notar cuando escriben en las 2 lenguas? Yo. Sí, adelante, maestro. Pues la verdad, mi lengua natal desde pequeño es el náhuatl y yo estoy familiarizado con el náhuatl. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es escribir en mi lengua materna, que es el náhuatl. Pero cuando trato de llevarla al español, pues hay ciertas palabras que no cuadran, por ejemplo, porque el náhuatl es muy profundo. Entonces lo que hacemos es que pues como que le vamos medio arreglando, pero rompe la espiritualidad de la palabra. Entonces como que yo podría decir que hay mucha diferencia, porque una cosa es hablar en náhuatl y escribir, y la cosmovisión es más rica en náhuatl. Por ejemplo, uno puede ir arreglando una palabra, tan solo, por ejemplo, aquí que leí hace rato una palabrita, tequetza, en español significa abre las alas, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, se rompe, o sea, la palabra ya no se escucha bonita, en cambio en náhuatl se escucha padre. Yo sí diferiría en esas 2 lenguas, pues el español, o sea, sí rompe la estructura, se puede decir. Gracias. Evaristo. Sí. Bueno, pues, en mi caso es lo mismo. Okay. Es lo mismo. Y me sucedió, bueno, les comparto que me sucedió con uno de los textos que escribí. Los escribo pensando en náhuatl. Y al momento de hacer la traducción, no es tan literal el cambio. Hay que buscarle, hay que buscar y rebuscar. Yo le comentaba a usted en la entrevista que usted me hacía, ¿no? Yo cuando escribo me pongo el tumbaburros a mi lado para estar buscando los sinónimos y toda esa parte, ¿no? Para poder traducir o para poder encontrar una palabra más cercana a lo que se quiere decir en la lengua náhuatl. Entonces, sí hay una connotación, una diferencia al hacer el cambio entre la lengua madre, o bueno, yo en mi caso así le llamo al náhuatl. Para mí es mi lengua materna, es mi lengua madre, y luego traducirla al castellano. Sí hay una diferencia, hay cambios en los textos.
pues como lo he comentado en algunas ocasiones, hay palabras muy propias del náhuatl y hay palabras muy propias del castellano. Eso es. Gracias, maestro. Seferino. Pues igual, yo creo también lo mismo, se pierde, cuando se traduce al español, se pierde mucha la riqueza de nuestro idioma, puesto que, vuelvo a repetir, hay muchos simbolismos, palabras que jamás se van a poder comparar con el español, pierde mucho lo que es la raíz como tal. Por ejemplo, yolotl, tlali, o sea, son conceptos muy ricos de nuestra cultura mexica. Y a la hora de traducir al español tlali como tierra, pues ya valió madre. ¿Por qué? Porque para el capitalismo, el tlali es símbolo de explotación. Entre más me dé beneficios, entre más se exploten las minas, entre más se exploten sembrando maíz híbrido o maíz de Monsanto, pues más riquezas genero. Y nosotros, pues, como en la cultura mexica, no lo vemos así. La tierra, Tlali, es nuestra madre. Tonantlaxi o Tonantlali, de nuestra madre, o sea, y como madre la respetamos. No hay explotación como tal. Entonces, a la hora de traducir es donde se pierde, vuelvo a repetir. Yo creo que nos tendrían que leer en náhuatl y ya los que quieran, incluso, me decían de hecho que es un error ponerlo en español también, nuestra poesía. Los que no hablan el idioma tendrían que investigar para saber qué significa. O sea, es lo que me decían varios compañeros que hablan pues el idioma y que pues no están muy de acuerdo en que se traduzca al español nuestras poesías. Sin embargo, tristemente, quienes compran los libros, en su mayoría, estamos hablando yo, por la experiencia que tengo con mi 6º libro que ya va a salir, el 80% de quienes nos compran los libros son mestizos, son gente que no habla el idioma, y un 20% de nuestros hermanos náhuatl, y no tanto porque sean ignorantes o porque no quieran leer, sino más bien por el contexto de la miseria en que se vive, o sea, económicamente hablando, pues, porque en lo cultural somos muy bien ricos. Y en ese sentido, o sea, vemos que sí es necesario mantener el idioma, pero en su raíz, en su origen, y sabiendo que también somos muy solidarios porque le hemos regalado muchísimas palabras al idioma, al español. Mucho, por ejemplo, popote, mis amigos aquí, hermanos que están en nahuablantes, me dan la razón. Muchas palabras se los hemos prestado al español. Popote es un ejemplo. Es una palabra, popote, es una palabra que en náhuatl significa tubo, orificio. Otro, por ejemplo, el machincuepa, no sé si alguien había escuchado. El machincuepa es una palabra en náhuatl, se ocupan en varios pueblos que hablan español. Y así podemos mencionar varias palabras. Por esa razón digo que somos muy ricos nosotros los que hablamos el idioma náhuatl, porque le hemos regalado muchísimas palabras al español, e incluso creo que ahí deberíamos de cobrar regalías. Muy bien, Seferino. Maestro Yaot, si gusta participar, él es nahuablante también, poeta, también paisano de José Izoteco. Sí, maestro Yaot, desde su experiencia, la pregunta misma, ¿hay alguna diferencia entre el poema en la lengua náhuatl y el poema ya en la lengua castellana? Y a ver si nos comparte uno de sus poemas, si tiene por ahí, que los he escuchado, están también poemas muy bellos, ¿no? Adelante, maestro Yaot. Su micrófono. Sí, muchísimas gracias. Un saludo como dice a mi paisano, José Izoteco,
al poeta Seferino, que tuvimos ese honor de compartir un poco de trabajo en Texcoco. Y bueno, felicitar por este programa. Con respecto a la pregunta, pues sí, efectivamente, yo he visto, he observado, he experimentado que cuando uno escribe en la lengua náhuatl, yo escribo hablando de mi persona, yo escribo la lengua, cuando yo escribo mis poemas, mis cuentos, mis pequeños textos, mis relatos, yo los escribo pensando en náhuatl. Y después viene ese gran trabajo, le comentaba yo al poeta Martín Tonalmeyo, le decía, a mí cómo me cuesta traducir esa esencia del náhuatl al español, porque hay palabras, hay cosmovisión, hay esa palabra que yo no encuentro en el español, quizá porque no es mi lengua materna, ¿no? Pero más sin embargo intentamos impregnar en la poesía en español lo que tenemos en náhuatl. Pero yo puedo decir que quizá un 70, un 75% lo traducimos con esta esencia. Bueno, mi persona. Que sea al 100% no, porque es totalmente un mundo, el mundo náhuatl con el mundo occidental, el español, ¿no? Sería eso. Y bueno, con respecto a lo que usted me decía, pues yo igual no soy tan bueno para memorizarme los poemas, pero con gusto les compartiré uno de los poemas que hemos, intentado escribir, ¿verdad? Yo como docente me apasiono también mucho por la poesía escolar y quiero compartirles esto, que bueno, lo escribí pensando también en mis alumnos. Se llama Nehua Nimomachtisket, yo soy estudiante. Nehua Nimomachtisket, no yo sin testecuini, cuacnicaki, silini, a quien technotstok, ne pancaltlamachtili. Yo nikimehye no amochuan y ticono cuetlascochinilo, Juan no tlacuilolpaloan, no ihki tlacuilolme, y camiek paclinic nahuatian no nantzin guanotahtzin, manimo machtiti cualtzin, manimo islapoti mania, y camiek pacli, nic tlapaloa, un tlamachtiquet tlamatki. Juan no momachtihke ikniwan, y catinochtin timotlahpaloa, Juan tiktlahpaloa pamit, panocatlamachtiltzin, tlen machniksaloa, tlen machneknemilia panoyolo, tlen ika nimoyolpalewis, panonemilis, nipaki, pampaxacas nechcahcayahuas. Soy estudiante, mi corazón palpita cuando escucho el timbre que nos está llamando. Allá en mi escuela, ya guardé mis libros dentro de mi mochila, también mis colores y cuadernos. Con mucha alegría me despido de mi padre y de mi madre. Voy a estudiar bonito, me voy a quitar las vendas de los ojos. Con mucha alegría saludo al maestro sabio, también a mis compañeros. Juntos nos saludamos, juntos saludamos a nuestra bandera. En mi escuela aprendemos muchas cosas en lo que estoy pensando y está sintiendo mi corazón. Con lo que me voy a ayudar en mi vida, me alegro porque ahora nadie me engañará. Tlaxtlaui, tlazohcamati. Bien, muy interesante. Gracias, maestro Yaot. Felicitaciones. Permítame un momentito, Dimitri. No estoy visible por ahora, en un rato lo voy a estar, pero
quería felicitar al poeta que acaba de participar. En asuntos de poesía, en cualquier idioma existe el concepto de lo fonético, de lo que es fonético. Y precisamente, independientemente de si se entiende o no se entiende un idioma, se puede traslucir de manera fónica la calidad de un trabajo poético, de un pensamiento, cualquiera sea el tipo de este. Y lo que acabo de escuchar me ha agradado muchísimo, la forma en que lo ha dicho, lo ha plasmado. Como dije, no tengo la menor idea del náhuatl, estoy adentrándome. Lo he escuchado anteriormente en un par de ocasiones, pero ahora he podido disfrutar de la sonoridad fonética de un idioma que no entiendo, por la forma en que está estructurado lo que acaba de hacer el compañero que me ha antecedido, que acaba de participar. Y yo creo, opinando un poquito, que si se dejara de publicar o de traducir el náhuatl o cualquier otra de las lenguas al idioma español, creo que perderíamos tanto los que hablamos español como los que hablan náhuatl o cualquiera de las 68 lenguas del pueblo mexicano. Pienso que es importantísimo la interacción idiomática. O sea, que para que se pueda realmente valorizar a cabalidad todo lo que representa esta variedad intercultural entre las lenguas, entre una lengua y la otra, es necesario que se pueda interactuar, que se traduzca, y entre más se traduce, definitivamente todos vamos a salir beneficiados. Lo cierto es que no solamente ocurre en el náhuatl, en cualquier otra lengua, ya sea inglés inclusive, aunque es una lengua romance, tiene su grado de dificultad cuando se traduce. Toda lengua tiene su grado de dificultad cuando se traduce a otro idioma, porque hay ideas o simbolismos propios de un idioma, propios digamos, de la semántica de una lengua, que no siempre se puede concebir o se puede obtener en la misma sintonía traducido a otro idioma. Pero creo que en la medida en que se avance en simposios como estos, se puede integrar y se puede hacer acopio o se puede, digamos, se puede dar acogida a la belleza de este idioma o cualquier otro idioma. Y te felicito, Dimitri, por ese trabajo y este simposio que nos está presentando, porque creo que todos los que estamos aquí vamos a salir altamente beneficiados de todo este ejercicio. Gracias. Gracias, Sergio. Sergio, les comento a quienes no conocen a Sergio, él nos escucha desde Panamá. ¿Sí? Gracias, Sergio, por tu intervención. Un placer. Abrimos el espacio, preguntas breves, comentarios breves para los que están aquí con nosotros y quisieran hacer alguna pregunta a los que vamos a estar llevando este coloquio. A Seferino, a Evaristo y a Isoteco y al maestro Yaor. Quien guste participar. Pues yo más que preguntar es felicitar a los poetas, porque la verdad es bellísimo escucharlos en su idioma materno, el náhuatl, el zapoteco. Mi papá hablaba zapoteco y de verdad, algo que les quiero preguntar es, en el caso, por ejemplo, de mi papi cuando iba a la escuela, a él pues querían meterle el español a como fuese, y no le permitían decir o hablar en su lengua materna. En el caso de ustedes, ¿alguno sufrió esas vejaciones de quitarle su lengua materna y meterles a fuerzas el español? Por lo que ustedes dicen ahorita, ¿no? La riqueza que tiene la lengua materna, ¿no? Los simbolismos que en sí encierra, y nos hubiéramos perdido de tanto. En el caso mío, me lo perdí. Nosotros no sabemos zapoteco, porque mi papá nunca nos enseñó a hablarlo, porque para él era algo muy especial
y nada más lo hablaban entre su familia. No sé si ustedes nos puedan comentar algo. Gracias. Y felicitarlos a todos. Muchas gracias. Maribel. Gracias, Dimitri. Maribel. Gracias. Sí. Adelante, maestro. Maestra Maribel. Respecto a lo que comenta, pues yo creo que la gente indígena en alguna o otras veces nos han discriminado. Por decir, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, pues yo no siquiera hilvanaba el español. O sea, mi lengua madre pues era el náhuatl. Entonces, cuando yo hablaba el náhuatl con mis compañeros, mi profesor se molestaba. A veces decía, no, pues prohibido hablar. O a veces entre nosotros reíamos con mis compañeros y él pensaba que nos estábamos burlando de él. O sea, prácticamente el maestro, bueno, también ahí tal vez tiene el error la SEP, porque pues prácticamente nos mandaban profesores que no hablaban ni siquiera el náhuatl. Entonces ahí se truncaba nuestra lengua. Entonces, pues el maestro recomendado ahora sí nos prohibía esa capacidad de seguir como que hablándolo, ¿no? Pero más sin embargo, como muchos dicen los escritores, pues los indígenas lo traemos adentro de corre por nuestras venas, ¿no? Entonces es casi muy difícil olvidar nuestra lengua. Y yo me siento orgulloso de haber nacido en esta región de Guerrero porque pues me gusta y la verdad lo quiero seguir preservando. Ahí está, por ejemplo, el maestro Yaot, que muchísimas gracias. Él me ha encaminado, prácticamente es mi maestro en estas cuestiones porque él me ha abierto muchas puertas también y le agradezco. Y yo con él, junto a él, pues estoy como que muy convencidos de que si seguimos hablando náhuatl es casi un sinónimo de seguir pues en la lucha, ¿no? O sea, todavía la conquista, o sea, lo superamos, se puede decir así, ¿no? A eso me refiero. Gracias, maestra. Esa es mi opinión. Gracias, maestro José. Yo también quiero felicitarlos a todos los que están haciendo compartiéndonos estos poemas. Me ha tocado escuchar este último, que es una delicia, y realmente felicito al equipo que organizó este coloquio. Es algo fabuloso, ese sentir que me hizo por lo menos a mí, y yo creo que a cada uno. Marta, no te oyes. Parece que perdió la línea del audio del internet. Sí. Bueno, hasta que se reanude el audio de Martita, yo quería hacer una reflexión. Es verdad que el momento en que se traduce una obra, un texto poético, narrativo, lo que fuere, se pierde un poco el espíritu propio de la creación. Pero yo creo que cada traducción de una obra, de una creación, de un libro, de un poema, es una frontera que se abre a otras culturas. Entonces, estos pueblos, en este caso los pueblos de lengua náhuatl o quichua en mi país, etcétera, ¿no? Y las otras lenguas entran por la puerta de los libros también a otra problemática social, ¿verdad? Y es como una búsqueda de la identidad en otra lengua, en otro esquema mental, que a la larga pues son las mismas problemáticas, la misma búsqueda de deseos o las mismas respuestas que queremos encontrar en un sinnúmero de preguntas, ¿no? Y mil gracias su arte, mil gracias este coloquio que realmente nos ayuda increíblemente a entender la cosmovisión
de otros seres humanos. Gracias. Marta Soriano nos estaba diciendo algo. Si quieres continuar, Marta. No se oye tu micro. Pues realmente felicitar a cada uno de los poetas. Les comentaba que me hizo sentir niña, me llevó a una escuela, este poema último, esa música con la que inició y con la que finalizó el poema me hizo sentir unas emociones quizá a lo mejor contenidas, y yo creo que llevar esto a las escuelas es algo maravilloso. El maestro yo creo que lo ha vivido, y yo tendría muchas ganas de ver las reacciones de los niños y las niñas, porque esta forma de transmitir estas emociones es única, y qué mejor que con esta lengua materna que llevamos dentro y que es nuestra identidad, y que desafortunadamente pues se han ido perdiendo, pero están resurgiendo para beneplácito de todas y todos. Felicito a los compañeros que están organizando este coloquio, y es un verdadero placer escucharlos y estar compartiendo con nosotros este evento. Muchas, pero muchas felicidades a cada uno de ustedes. No sé si me permitiera unos minutos al maestro Dimitri para vertir un poco sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, en mi caso, yo soy, como les comentaba, yo soy docente de primaria, de educación indígena, y ahorita estamos conformando nuestro colectivo. Inclusive el maestro Isoteco está con nosotros en este colectivo. Este 27 de febrero estamos organizando un recital, y precisamente estamos invitando también a niños, a los niños quienes le apostamos más a que ellos presenten su poesía a través de estas plataformas, ¿no? Tengo a 3 alumnas que les fascina la poesía, que ellas, van a presentar sus poemas, que ellas mismas han escrito. Claro que yo les he ayudado a lo mejor con la ortografía, quizá un poquito corregir algunas frases, pero su poesía es de ellas, ¿no? Y un niño que, bueno, le fascina cantar en la lengua náhuatl y en español, y entonces nosotros queremos darles esa oportunidad, ¿no?, a nuestros futuros promotores de la lengua náhuatl, ¿no? A nosotros estamos también diseñando un poco los materiales didácticos para la enseñanza de la lengua náhuatl, ¿sí? Entonces, pues nos estamos ayudando con otros compañeros, con otros centros culturales, para hacer efectiva este evento, ¿no? Inclusive van a estar algunos compañeros de otros estados, pero nuestra intención de que estos niños vean el trabajo de otros compañeros, lo que están haciendo, y estos compañeros sean la inspiración de estos niños. Yo le apuesto mucho a mis niños a que ellos van a aprender su lengua materna, pero no tan solo a hablarlo, sino que escribirlo, a darlo ante todos, ¿no? Y que se sientan orgullosos, porque los que sufrimos discriminación sí lo sufrimos, pero a veces eso nos alimenta nos alimenta ese orgullo, nos alimenta ese coraje de decir, bueno, quizá para ti no te sirve mi cultura, pero yo lo seguiré alimentando, lo seguiré comunicando, lo seguiré transmitiendo, seguiré invitando a demás hermanos que nos unamos en este proyecto que es, tal vez a la larga logremos un poco
a que dejemos morir nuestra cultura, ¿no? Entonces sería eso, bueno, es nuestro trabajo que estamos haciendo y ojalá nos puedan acompañar en este evento que bueno, les repito, lo hacemos especialmente para estos niños, para motivarlos, ¿no? Muchísimas gracias. 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 ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Adelante, Silvia. Ok. Bueno, ya nada más para agregar la percepción, ¿verdad?, acerca de la lengua madre, que tiene mucha riqueza y profundidad espiritual y es un eco ancestral y es necesario que se rescate para que perdure nuestra historia y para que esa resonancia se vuelva frase, voz, palabra y poesía, que son un himno inmortal para el corazón. Y yo creo que vale la pena que todos los que están ahorita, bueno, que están rescatando, pues que sean iluminados para que la puedan rescatar y sea un honor que nuestros pueblos la conozcan. Gracias. Adelante, compañero Francisco Arce, de Baja California, presidente de la Academia Nacional. Adelante. Buenas tardes, buenas noches a todos. Me comunico desde La Paz, Baja California Sur. Pues nosotros, por desgracia, hace 200 años fue el último cochimí que tuvimos de lengua originaria. Sin embargo, como ustedes saben, pues en nuestro estado llegan muchas personas que tienen su origen ancestral, sus lenguas, y que por desgracia nosotros no hemos sabido valorar. Y lo digo, a mí me llamó mucho la atención una vez que vi en un carro del gobierno federal, un Tundra, y que decía precisamente la delegación a la atención a los niños. Entonces dije, el dinero, la inversión no se está aprovechando realmente a las personas que llegan ahorita, como el maestro Yaotl lo decía, y yo les quería preguntar a los demás ponentes, ¿cómo lo trabajan con sus hijos, con su familia para seguirlo conservando? Ese valioso, porque ese es el reto que se pueda seguir compartiendo. Yo también soy maestro de primaria y me gustaría recibir la invitación del maestro para poder participar e integrarme a ese proyecto que a lo mejor no necesariamente el gobierno lo hace, sino que nosotros rescatar desde la iniciativa privada, desde la amistad, desde ese orgullo. Mi apellido, mi origen también pues fue con la llegada de los españoles. Digo, tengo más de 300 años aquí en mis ancestros, digo, y también hemos desarrollado una cultura desde el rancho, desde el pueblo, desde la sobrevivencia o subsistencia. Entonces también algún día me gustaría compartirla o poder participar. Esta forma de ver la vida también muy endémica, ¿no?, que nosotros tenemos, pero pues ahorita me gustaría conocer cómo pudieran heredar o poder dejar ese legado que ustedes recibieron. Gracias. Respondo a la pregunta, soy Seferino. Yo estoy en la sierra de Otontepec, zona norte del estado de Veracruz. Yo hago mucho trabajo, sobre todo con niños y adolescentes. Tengo una escuela ahí en Veracruz para niños y adolescentes, para el náhuatl. Pero además del náhuatl, yo también les estoy compartiendo música náhuatl, hago también música. Y también como un taller de cuapatoli. El cuapatoli es el ajedrez. También les enseño a jugar ajedrez, llevando pues palabras o frases en el idioma, para que de cierta manera pues se mantenga vivo. Los niños les gusta cantar mucho, entonces yo toco la guitarra y el acordeón, y con la guitarra pues igual los hago cantar en el idioma náhuatl.
Se necesita mucho, no tanto como en Guerrero, porque en Guerrero hay los niños pequeñitos, hablan el náhuatl. A mí me tocó ir ahí en Tlapa y en otros municipios de Guerrero. Los niños de 2 años, ellos inician hablando náhuatl. En mi zona, ya los jóvenes que tienen 20 años, los niños tienen 4 o 5, ya no lo están hablando. Entonces es un peligro porque puede perderse el idioma. De ahí el trabajo arduo que estamos haciendo. No tenemos apoyo del gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal. Estamos trabajando con un grupo de padres de familia que de manera voluntaria dan su tiempo, dan su dinero, dan sus carros para poder hacer los eventos en diferentes lugares del municipio de Zicoltepe, de Veracruz. Entonces, y qué mejor pues que estemos alejados del apoyo del gobierno, porque luego nos piden que hagamos campaña, que votemos por ellos. Entonces, creo que sería recomendable pues mantenerse al margen de cualquier partido político, puesto que después ellos piden que paguemos favores, y lo cual se va a manchar un trabajo tan digno y tan libre que realizamos en los diferentes lugares. Entonces, cierro, o sea, yo estoy ocupando 3 medios, la música, el guapatoli, que es el ajedrez, y las clases en náhuatl. Perdón, ¿ya me escuchó? Sí. Sí. Se escucha. Sí, perdón. Me estaba fallando. Este, Salgo de acá. Pero he seguido la conversación. Pero he seguido el coloquio. ¿Sí? Bien. el, Maestro, creo que se escucha en dos resonancias. Sí, se oye eco. Ya. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. He seguido el coloquio, estaba por el otro. Me falló la computadora, perdón. Estamos en 1 hora 14 minutos. ¿Cómo se sienten? ¿Seguimos un poquito más? claro. Me está gustando, la verdad, la dinámica que se está siguiendo, salvo mi tecnología que me está fallando, pero todo lo demás, muy bien. Bien. Poeta Dimitri. Sí. Yo Sí, quisiera, si no es demasiado pedir, que el colega poeta que acaba de hablar, que está trabajando con los niños, que le enseña ajedrez y le enseña las lenguas a través de eso, ya que es cantautor por lo que puede escuchar, sí. si él pudiera deleitarnos o permitirnos escuchar en lengua náhuatl alguna canción, si le es posible. Si Adelante. le da, por favor. Adelante, Seferino, ¿tienes una? ¿Está tu guitarra o te le echas a capela, como decimos en el rancho? Va por su guitarra, va a cantar. Él es compositor. ¿Sí? Yo creo, mientras él regresa, yo creo que es de suma importancia que cada lengua de cada pueblo de nuestros países latinoamericanos sea sumamente protegida, sí. Que se conserve. O sea, recuerdo el caso, por ejemplo, es más, creo que la Segunda Guerra Mundial o muchas batallas en la Segunda Guerra Mundial se ganaron gracias a una lengua materna que le era imposible de traducir a los enemigos. Y eso hizo la diferencia, porque estos eran los que transmitían en su propio idioma las claves y tenían a 2 o 3 de ellos en el campo de batalla que al mismo tiempo le daban la traducción a los soldados, y así se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Gracias a unos indígenas del área de Estados Unidos. Perdón, Entonces, Sergio, perdón. También acá en México, fíjate que el que escribía y hablaba y escribía bien el náhuatl era un revolucionario, Emiliano Zapata. Y muchos de los comunicados, cuando en tiempos de la revolución, ese movimiento armado, muchos de los comunicados los hizo en náhuatl para que el enemigo no se diera cuenta qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, por eso ganaron también muchos enfrentamientos con el ejército federal, porque escribía él, los comunicados los escribía en náhuatl, ¿sí? Bueno, y lo que tú comentas, sí, perdón.
Sí, Sergio, te escucho. No, lo que decía esencialmente es que quizás la gente que controla o que domina o que supuestamente conquista, debido a esas experiencias, que no les permitió ser tan dominantes en algunos casos, fue que comenzaron esa tarea de querer exterminar la riqueza lingüística de los pueblos que invadieron o que conquistaron. Sí. Pero es un error. De hecho, una de las razones por las cuales Dios permite la confusión de lengua que da origen a todas las lenguas fue precisamente para preservar moralmente a la sociedad humana de una perversión generalizada. De esa manera Dios encuentra un método para evitar que se siga construyendo la Torre de Babel, que era un desafío abierto a lo que él había prometido, que no habría más destrucción por un diluvio. Sí. La Torre de Babel quería erigirse para evitar, si Dios se le ocurría mandar otro diluvio, bajo ninguna circunstancia los más acaudalados iban a perecer. Sí. Y bueno, utilizando esa figura de Babel en su tiempo, ahora como que estamos asistiendo, usando la misma figura, a un nuevo Pentecostés, en el sentido de que en esa diversidad lingüística, que la que hoy estamos celebrando a nivel internacional, nos permite entrar en este tipo de diálogos, ¿no? Desde las lenguas maternas. Es una pluralidad lingüística que creo que es importante en esto. Bueno, nada más antes de que Seferino nos apoye con una de sus canciones, Sergio, lo que tú comentas, Letras Huastecas, que es una de las instituciones, bueno, que hace algunos años fundamos, precisamente se dedica a eso, a la parte de preservar, difundir, registrar obra literaria en lengua náhuatl y en lengua téneca hasta ahora. ¿Sí? Felicitaciones. Eso son lo que estamos haciendo, y todas las obras, para los que no conocen las letras huastecas, todas esas obras tienen derechos de autor, tienen un ISBN, está protegida la obra, precisamente por lo que tú nos has comentado en la academia, ¿sí? Lo que ya, la experiencia que tenemos, y sobre todo, algo bien importante, y aquí está Seferino, está Evaristo, y está también José Isoteco. Somos un equipo de trabajo entre escritores y editores, que nos guiamos mediante una economía o un valor de la solidaridad, como pasa con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas, ¿sí? Es decir, como decía Seferino, el espíritu que nos guía a nosotros como editorial no es el espíritu capitalista, es el espíritu de la colaboración, de la solidaridad, y sobre todo registrar. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando 12 cuentos de Seferino del Ángel, pero está registrando la costumbre de los pueblos ancestrales en su lengua náhuatl. Entonces, quien lea esa obra en náhuatl o la lea en español, y por lo que comenzaron hace rato, ¿no? O sea, cuando nosotros leemos un texto en náhuatl y después lo vemos en castellano, si tenemos todo el contexto, le encontramos un sentido diferente al que solamente habla el castellano. Porque, por ejemplo, yo con ellos y también con algunas mujeres, ahorita es con ellos, ¿no? Pero son escritoras y escritores que trabajamos en los dos mundos o los tres mundos. El mundo náhuatl, el mundo castellano y el mundo téneca hasta ahora, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. No nos guía el espíritu comercial de una editorial, no, es más cultural, porque yo comentaba en una ocasión, y con esto termino para darle paso a Seferino, comentaba en una ocasión que nosotros como escritores, en poesía, en cuento, en novela, en lengua originaria, encontrábamos dificultades con las editoriales tradicionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había quien nos hiciera corrección, quien nos editara, porque no conocen la lengua. ¿Sí? Y en Letras Huastecas hay editores, correctores de estilos que conocen la lengua y también conocen la lengua castellana. ¿Sí? Adelante, Seferino, te escuchamos, perdón, por el tiempo que me tomé. Ahí va.
amoni pinagua nitlactuano altepetl inagua na amoni mumachilia pisitsi no colguan el lino huelli matili y panse pila altepetl ni yulki cuatlicue y chantenga yeyexi pues te capan talipan Veracruz Nachcatingüeyi altepet Tampico Pansepil altepet Niyulki la Titlan Citlaltepet Niquilia Nuhueyi Veracruz Ixi itzinotla itlalmatineki Pansepil altepetl niyulki la titlan citlaltepet Niquilhuia nuhueyi Veracruz Ixi itzinotla itlalmatineki no altepechi huatlacayo neyulpaqui no guía más igualmen melagua pampa con canelia tlahuili Kaya wili tlengnech miktia Ni mucham tikto pangweyi altepeme Yese amoni mumati Pampanikan asyungka yulgame Juan asyungka shochitepe Pansepil altepetl niyulki la Titlan Citlaltepet Niquihuia Nuyeyexi Veracruz Muchi itzinotla tlalmatineki Nanitemuwa no altepetzi y Catlayuga ni temiquilia, Pantunatis aunque mayan ni choca, papanes así que la miquilis. Citlaltepet ni istumua, la lastitlan espías de Shahkat, nepan de espías no yolikniwa, la lastitlan elinut la sopsi. Mansepilaltepet ni yulki. La Titlan Citlaltepet Niquilhuia Nuyeyexi Veracruz Muixi itzinotla tlalmatineki Tlazocamati miak. Bravo, Gracias, bravo. muchas gracias. Oigan, está Muchísimas gracias por Sí. esa melodía tan linda. Está muy interesante esto, pero el tiempo programado en Zoom pronto nos lo cierra. Ya estamos pasando. Yo quiero agradecer a Evaristo, a Seferino, a José Isoteco, al maestro Yaot y a todos los que estuvimos. Estuvimos entre 26, 27 participantes. Yo le agradezco a ustedes el tiempo. Y bueno, pasaría yo a pedirle a Evita, como presidenta de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, nos diga unas palabras de cierre de este evento, actividad académica que hemos realizado con ustedes. Adelante, Evita. Muchas gracias. Pues yo emocionada, ¿no? Por este primer coloquio de la Academia Nacional de Poesía, sede San Luis Potosí.
Y qué más, hermoso todo lo que estuvieron compartiendo, diciendo. Lo de nuestras lenguas maternas, no tengo, bueno, yo agradezco y no tengo palabras, como dicen, ¿verdad? Muchas gracias a todos porque nos acompañaron y esperemos que esto siga adelante, ¿no? Siempre a la orden de todos, la Academia Nacional de San Luis Potosí, a sus órdenes. Gracias.